Los 4 estrellas. La mitad de los personajes de Genshin, pero cada vez menos y cada vez más la proporción se va desbalanceando hacia los 5 estrellas, pero sobre todo los 4 estrellas son un pequeño salvoconducto para cuentas nuevas, para jugadores nuevos, para personas que se consideran free to play o están empezando, pero también muy erróneamente muchas personas consideradas casuals pretenden armar la mayoría de equipos solo con personajes 4 estrellas. Y esto no es un vídeo relacionado directamente con el meta o los equipos, sino mucho más allá, con el significado y objetivo principal y profundo del juego y con las estrategias de Hoyoverse. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Ya sabéis, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón, recomienda y posiciona el vídeo, crecemos, así que ya sabéis, dejar un buen like, campanita, suscribirse, gracias. Y vamos con el gran problema de los 4 estrellas de Genshin Impact. Bien, todos esperaréis y ahora mismo en la cabeza tenéis una imagen mental seguramente al hablar de 4 estrellas y de este bonito juego de los jinetes del apocalipsis, ya tocados y hablados sobre ellos en otros vídeos. Si queréis un nuevo vídeo adicional totalmente distinto a este, hablando de los jinetes del apocalipsis, ya que ha venido mucha gente nueva de un tier o un top, los 7 mejores 4 estrellas o algo así de Genshin Impact, dejadmelo en los comentarios. Pero básicamente, aparte de los jinetes del apocalipsis, que son Xiangling, Bennett, Xingqiu, y digamos que en esa lista hace poco han entrado Kuki y Gaming, que Gaming sería el único carry y uno de los mejores, por no decir el mejor carry 4 estrellas del juego, tienen una categoría especial aparte y prácticamente son considerados 5 estrellas en general. De hecho, 2 de ellos, que son Bennett y Xiangling, ni siquiera tienen una versión 5 estrellas. De hecho, amplío y corrijo, 3 de ellos, Kuki también está aquí incluida. No hay un personaje 5 estrellas que haga algo similar o superior a lo que hacen estos personajes, y esto es muy, muy, muy extraño. Si separamos esta categoría de estos personajes, aún podríamos rescatar 4 estrellas muy útiles como Chevreuse con los equipos de sobrecarga, y haciendo un poco la de Bennett en general, porque el rol que cumple es el rol de Bennett y se puede combinar junto a Bennett, Sakarosa, Fischl y poquitas cosas más que nos den un desempeño increíble como 4 estrellas. Aquí viene ese gran problema. Después de esos primeros 4 estrellas y de prácticamente un solo 4 estrellas que merezca la pena por región, ahora hacemos un repaso pequeño, la realidad es que en cada región han venido más personajes de 5 estrellas que de 4 estrellas, no solo haciendo un lado lo que es esta parte que se podría considerar más free to play de Genshin Impact y de la gente que pretende armar los equipos full personajes de 4 estrellas, sino que generando un mercado gigantesco de personajes 5 estrellas que a día de hoy me sigo encontrando gente que imagino que es nueva o que no tiene mucho conocimiento de Genshin, y cuando explicamos algunos equipos que contienen más de 2 personajes 5 estrellas los creadores, aún hay gente con el chascarrillo de decir: pero eso no es para free to play, los creadores creéis que todos somos ricos. Y yo pienso en ese momento, la gente no se da cuenta de que el 80% a día de hoy de personajes 4 estrellas los sacan para rellenar, para no ser útiles, para que haya más 5 estrellas por cada una de las naciones que 4 estrellas, y que haya un punto dentro de unos años en Genshin donde todos sean literalmente 5 estrellas. Es más, la gente no se da cuenta de que la cantidad de protogemas sigue siendo prácticamente la misma por versión, y sin embargo cada vez vienen más 5 estrellas, y muy posiblemente llegue pronto algún formato nuevo de triples banners y habrá menos recursos y muchos más personajes a los que tirar. Aquí viene el punto del vídeo y es este gran problema de los 4 estrellas. Aparte, como dije, de los jinetes del apocalipsis, vamos a ver qué personajes llegaron en la región de Inazuma. Llegaron Zoma, a día de hoy tiene equipos de Crepitar y se puede jugar junto a Kinich, pero está por debajo de Dehya, de Xiangling, de seguramente el Arconte Piro, y realmente no forma core ni best in slot de ningún equipo, es decir, es totalmente descartable Zoma, y es un personaje que está ahí y lo juega quien le gusta, hace lo que tiene que hacer, equipos de Crepitar y demás, pero poco más. Sayu
ayuda a la exploración, sobre todo tiene una pasiva que hace que no se espanten las mariposas y demás para la gente que tiene mucho lag y pueda farmear, pero la realidad es lo mismo, no es best in slot de ningún equipo y bueno, ahí está, a día de hoy superada por Jhin y por Xianyun, y Jhin te puede salir en cualquier momento como 5 estrellas del banner permanente. Gorou es un soporte dedicado, al igual que Sara. Hablaremos de eso también en el vídeo porque han conseguido la manera de que algunos 4 estrellas se conviertan en exclusivos, por así decir. Heizu es un carry anemo que mete un puñetazo, pero a día de hoy es un carry anemo que está por debajo de Scaramouche de Xiao, y se dice que en Natlan quizá Chaska también es carry anemo. No se sabe todavía, puede ser crío, hay variantes con su visión, hay todavía dudas. La beta oficial de la 5.2 donde nos confirmarán esto todavía no ha salido hasta que salga la 5.1 dentro de 2 semanas y media, pero Heizu no se usa. Kirara tiene algunos usos, pero de nuevo no es best in slot de ningún equipo, hay muchos otros dendros. Y si acabamos Inazuma, en Inazuma salió, si no recuerdo mal, Yunjin y Kuki Shinobu. De todos estos personajes, el único 4 estrellas realmente que sobrepasó a todos los demás es Kuki. El único personaje 4 estrellas que realmente tiene una importancia a día de hoy en los equipos que van saliendo nuevos y las construcciones que realmente se quedan en la comunidad y que la gente usa, es Kuki, y solo Kuki de todos estos 4 estrellas. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Hacemos lo mismo con Sumeru y nos veremos que hay menos 4 estrellas y que hay menos 4 estrellas útiles aún que en Inazuma. En Sumeru tuvimos Dori. Pues ya sabéis qué pasa con Dori, no hay que hablar de ella, ¿no? Candace. Ya sabéis qué pasa con Candace. No hay que hablar de ella, ¿verdad? Colei no estuvo mal cuando salió, pero la propia viajera dendro es más importante y hay tantos dendros ya por fin a día de hoy que tampoco se usa Colei, la verdad. Layla es un escudo crío que está en la categoría de personajes que no se usan y están bastante pochos. Se usa por gusto. Faruzan, vaya, soporte dedicado, que hablaremos ahora en un ratito. Yao Yao. Bueno, Yao Yao. Existe Baizu y realmente en los equipos de dendro se usa mucho más Kuki al final para jugar Hyperbloom que Yao Yao o Baizu, pero bueno, Yao Yao tiene ahí sus usos porque hay poquitos dendros hasta que haya más dendros. Mika, soporte dedicado de Eula. Eula no se usa y Mika pues es un soporte dedicado. KB es interesante en Bloom, tiene algún equipo de Bloom muy poderoso que podría llegar a recomendar, que dije que es muy arriesgado de jugar, pero la realidad es que la mayoría de personas no juegan KB. Y ya. De estos personajes, decirme un solo 4 estrellas de Sumeru que haya destacado y que a día de hoy se use de manera recurrente. Bueno, aparte de Kirara, que la he mencionado en Inazuma, se me ha ido totalmente, pero Kirara llegó en Sumeru. Ninguno. Aparte de Kirara, quizá un poquito. Ninguno. Vamos a cerrar esto con Fontaine para que os deis cuenta de esta reflexión. Vamos a hablar Lynette. Cuando salió como soporte anemo para el sombra verde, energía para el equipo y bufar el ataque, dijimos los creadores, oye, pues al final el personaje como tal es útil y es fuerte. Al final se ha terminado por prácticamente ni usar, seguimos prefiriendo a Kazuha, a Sakarosa, a Xianyun, a Jhin, incluso en equipos con Furina por el tema del healing. Y Lynette empezó con un hype muy grande y bastante útil y versátil y sin embargo a día de hoy no se usa. Freminet, un Eula en chiquito. No hay más preguntas, señoría. Charlotte es un buen healer crío, opacó a Kiki y a Diona, incluso a C0, pero a día de hoy, si acaso, algún permafrost con Nubilet por el healing para activar cargas de Furina, pero no es best in slot de Nubilet, ni de los más populares equipos que se juegue con Nubilet, y es un personaje más que está ahí, que no está mal. Chevreuse, uno de los rescatables de todo Fontaine. Gaming, un personaje, al igual que Kuki en Inazuma, que creo que es el único que va a estar y va a quedar para la posteridad, pero tiene el hándicap de ser carry. Setos, totalmente descartable y cerramos Fontaine. Vuelvo a preguntar,
¿Cuántos personajes de 4 estrellas ha habido en Fontaine? Menos que las anteriores regiones. ¿Cuántos realmente han quedado, vamos a decir, de manera importante y que se usen de verdad? Gaming y Chevreuse. Y Gaming es un carry y no todo el mundo tiene como soportes para armar un equipo de Gaming, o capaz tiene un Arlequino y no quiere 2 carries Piro, o como Gaming utiliza a Furina, Xiangyun y Bennett, capaz tiene estos personajes en otros equipos. O sea que Gaming, el hándicap de que sea un carry es como tal un hándicap. Y nos vamos a Natlan. Estamos rumbo a la 5.1 y apenas ha salido un solo 4 estrellas, que es Kachina. No es lo más importante ni lo más relevante del mundo, pasará sin pena ni gloria, peor que Lynette y peor que Colei, y ya saldrá Xilonen, que es un 5 estrellas que hace todo lo que hace Kachina por 10.000 y de hecho es tan fuerte que llega a la altura de compararse con Kazuha. ¿Estáis viendo el patrón que sigue Hoyoverse? Básicamente quiere descartar los 4 estrellas como algo que realmente sea irrisorio, como lo que en su momento la gente pensaba cuando salía Kiki, que decía esto no sirve para nada y lo voy a dejar ahí sin subir de nivel, pero como una pequeña esperanza aún de que algunas personas crean que con esos 4 estrellas realmente van a poder llevar cosas al cielo. Van a poder quizá con mucha inversión, mucho esfuerzo y algo de fe incluso poder pasar todo el contenido con estos 4 estrellas. Pero la realidad es que los que te abren puertas de verdad son estos jinetes del apocalipsis del que expliqué al principio del juego, que como conclusión final van a sacar como mucho un 4 estrellas que realmente sea interesante o poderoso prácticamente por región, así que en Natlan esperar apenas un solo 4 estrellas que merezca la pena, y quieren seguramente buscar una manera de generar dinero y exclusivizar los 4 estrellas con los soportes dedicados. Es decir, los soportes dedicados sí son personajes que te pueden dar a muchos equipos algún burst sin sentido para que crezcan mucho más. Tengamos en cuenta que aún falta un soporte dedicado, Crío, aparte de Shenhe, que es 5 estrellas, hablando de 4 estrellas. Queda un soporte dedicado, Piro, y estamos en la nación del Piro. Queda también un soporte dedicado, Dendro, quizá para jugar algún equipo de pues la core propia de Tignario Alheizam con Furina Cookie, y en vez de jugar a Najida de segundo Dendro, pues un soporte dedicado Dendro, o incluso un quemadura de Kinnich, aunque el soporte dedicado Dendro quemadura de Kinnich es Emily, para jugar Kinnich Emily, Mabuika Bennett, o quizá un Bennett 5 estrellas en el futuro. Y así sucesivamente. Hay un patrón, como os podéis dar cuenta. No creo que vuelva a haber más 4 estrellas interesantes. Saldrá como mucho un 4 estrellas que sí encaje realmente en el meta por región, y sobre todo, y para finalizar el vídeo, si no hay el doble o como mínimo un 50% más de protogemas por versión, si no hay intención de que salgan más 4 estrellas, ¿vosotros qué opináis de la evolución de Genshin Impact? ¿Creéis que va a ser un juego full para jugarse todo personajes 5 estrellas aunque sea C0? ¿Creéis que va a poder mantenerse, vamos a decir, en las cuentas nuevas y demás, una pequeña estabilidad que nos permita, o permita a la gente nueva, no tener una curva de frustración tan grande? En mi opinión, sí, porque aunque no aumente las protogemas por cada versión, la gente que llega nueva sí tiene nuevas regiones, nuevos cofres y una cantidad de mapa muy superior, casi el cuádruple o el quíntuple de los que empezamos en la 1.0 con Liyue y Mondstadt nada más, y se puede compensar. Y además ellos también tienen una cantidad infinita de recursos, mucho más que nosotros, porque tienen cofres que te pueden dar tanto libros de talento como material de ascensión de arma y de personaje, y obviamente casi desde el principio se puede ir a nuevas zonas para explorar y para sacar los bosses y materiales de esas zonas para poder subir los nuevos personajes. Pero sí que es cierto que habrá una variedad tan amplia que mucha gente seguramente deje un poco la eficiencia de lado, y ahí sí pudiesen llegar las frustraciones. Así que poquito más. Esto es, creo que una verdad como un templo, y uno de los grandes problemas que le ocurren a día de hoy ya, y va a ser continuado y cada vez mayor, a los 4 estrellas de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena opinión de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, no os cuesta nada, apoya al canal, posiciona al canal, recomienda el vídeo, crecemos, ayuda un montón para que os pueda traer más y mejor contenido. Y como decía, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis, y chaito.